en el último café, a un año político de pandemia, estamos, bueno, en el día de hoy se decretaba la cuarentena. Que iba a empezar, claro, mañana. Empieza en el día a partir de las 0 horas, me acuerdo. Hace un año atrás. Y pasaron cosas. De todo. Frase utilizada por otro presidente, pero que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en este año. Vamos a hacer un análisis, ¿querés? Vamos, pero dale. con dos amigos, no nosotros solos. Le vamos a dar la bienvenida a Jeremías Biglia, comunicador social y analista político, y Nicolás Forlani, politólogo, becario doctoral del CONICET. Jeremías, Nicolás, bienvenidos. ¿Cómo andan? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Un saludo a Nico. La consulta es cuánto que ha pasado, ¿no? Y cuántas decisiones políticas se han tenido que ir tomando y se tienen que tomar de acuerdo a la situación que se fue viviendo en este año de pandemia, Nicolás. Sí, efectivamente. Bueno, ha sido un año realmente muy dinámico, tanto de lo político, de lo económico y por supuesto de la complejidad del escenario social. A ver, un punto de partida, diría, inexorable para poder analizar y comprender este año, sin lugar a dudas, es que como país ingresamos a la situación de pandemia global en el peor de los escenarios posibles, ¿no? Recordemos una situación social realmente dramática, una estructura productiva fuertemente dañada y un nivel de deuda realmente exorbitante. Con el correr de la pandemia y en el marco de una contracción de la situación económica global, bueno, esto repercutió agravando aún más la situación social que enfrentan millones de argentinos y de argentinas. No obstante, es importante reconocer y destacar algunos méritos de la política oficial, de la política del gobierno nacional, en especial la definición de la salud como un derecho público y priorizar la vida, lo cual permitió, entre otros logros importantes, que no colapse el sistema sanitario, como sí ocurrió, por ejemplo, en países de la región e incluso de países del primer mundo. Así también me parece que es importante destacar un cúmulo de políticas sociales y económicas que, si bien no mejoraron la situación social, sí permitieron paliarla. Me refiero a la IFE, a los créditos tasa cero, al pago de salarios para el sector formal del trabajo, el potenciar trabajo, entre otras políticas sociales y económicas, ¿no? Jeremías, ¿cuál es tu balance del año? Y parándonos ahora con un contexto que también se ve preocupante. Sí, hablando de balance del año, la verdad que hay muchas ideas que podemos debatir y muchas ideas que podemos poner sobre la mesa. La verdad que es una situación sumamente compleja, pero me parecería interesante iniciar por algo que dijimos quizás con Nicolás, que compartimos uno de los primeros últimos cafés de esta modalidad online a partir de la pandemia, que fue encontrar en el Estado y en la ciencia los dos instrumentos o las dos fuentes de certeza en un contexto de incertidumbre total que había protagonizado el inicio de la pandemia. En ese sentido, para los estados latinoamericanos, sobre todo para los estados con las características como las nuestras, fue también preguntarnos qué estados y con cuántas competencias teníamos a esos estados. Realmente la mayor dificultad, si bien reconociendo el esfuerzo que instrumentó el Estado argentino a partir de un conjunto de medidas que sirvieron para paliar el impacto social y económico de esta crisis, lamentablemente sabemos que nunca es suficiente a partir de un conjunto de competencias que tiene el propio Estado argentino, que pareciera ser demasiado grande, pero con una capacidad de acción muy limitada, con lo cual hace que seamos, en comparación con otros lugares, un país que tanto en lo sanitario como en lo económico ha tenido un impacto negativo de esta crisis polieconómica y social, que ha sido, la verdad, que una de las más grandes en comparación a otros países del mundo. En ese sentido, creo que igual, yendo más al plano político, habíamos iniciado este proceso de una manera novedosa para lo que venía siendo la política argentina, caracterizada por niveles de polarización y crispación y confrontación social y política a partir de dos bloques hegemónicos existentes en la actualidad. Habíamos encontrado tanto en el presidente como en la oposición un estilo de comunicación mucho más caracterizada por el manejo de una comunicación de crisis, un manejo de la gestión del consenso, que creo que desde el caso de Vicentín como hechos disruptivos significó el traspaso a un estilo de comunicación electoral y de competencia. Y creo que el mayor desafío que tuvieron desde el inicio estas dos coaliciones que se tornan inestables, que gobiernan tanto en el oficialismo como en la oposición en nuestro país, la inestabilidad la encontraron a partir del endurecimiento de las posiciones de cada una de ellas, ¿no? A esa inestabilidad que tenía, por ejemplo, tanto Juntos como por el Cambio, en una especie de liderazgo del sector más bolsonarizado, podríamos decir, expresado por Patricia Bullrich, en ese endurecimiento por ahí encontró la fortaleza o encontró la estabilidad política hacia adentro. Lo mismo pasó
en el Frente de Todos, donde el estilo de comunicación y el estilo de construcción política del presidente Alberto Fernández se fue mutando y llegando a posiciones o estilos más cercanos a lo que es el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso para ponerlo en lo político. Como el último discurso de las aperturas legislativas, ¿no? Que el tono absolutamente fue distinto. Jeremías y Nicolás, muchísimas gracias por participar nuevamente de este último café. Lo vamos a reanudar porque queda mucho por hablar en este balance y en un año electoral seguramente. Y esperemos que pronto podamos ir al canal también. Sí, pero esperemos que sí. Ojalá. Así que hay que vacunarnos. Hasta ahora estamos zafando del café, por lo menos.